Buenas noches, estimados y apreciados hermanos. Un saludo desde Ministerio Internacional Restauración. Bienvenidos una vez más para juntos compartir la palabra de Dios y sacarle provecho y que podamos ser fortalecidos, animados, corroborados en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tocamos el tema aprobados por Dios y se nos confió el Evangelio. Abrimos en Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. En estos versos tendremos la meditación de hoy y le sacaremos provecho a la misma para poder ser bendecidos. El verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni procedió de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este consejo, por esta enseñanza, que nos llena de gratitud y nos llena de esperanza y nos hace pensar que podemos tener respuestas en ti y bendiciones en ti. Te agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Pablo le habla a los filipenses recordando su llegada con su equipo apostólico para predicar la palabra del Señor. Y le recuerda que su llegada a Tesalónica fue de mucho fruto, de mucha bendición, de mucha respuesta. Hubo una fluidez de la palabra y del Espíritu a través de ellos, y su visita resultó efectiva, de mucha bendición y de mucha respuesta. Pablo quiere recordar que el esfuerzo que han hecho para llegar a Tesalónica, que todo lo que le ha tocado vivir antes de llegar a ese lugar ha sido fuerte y difícil, pero que tenía un propósito el Señor con que ellos llegaran a Tesalónica y predicasen la palabra del Señor. Y esa visita fue efectiva, con mucho respaldo, con mucho fruto. Y él le recuerda que no fue en vano, que no fue pasajera, que no fue por pasar el tiempo, que hubo un objetivo, que hubo un propósito declarado al pasar ellos y visitar Tesalónica, que llegaron en el momento específico para predicar la palabra y que la misma tuvo mucho fruto, mucha bendición, mucha respuesta. Que su visita no fue en vano, que no resultó pasajera o por salir del paso, sino tuvo mucha efectividad y mucha bendición. Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis
hermanos. Vosotros entendéis lo que estoy hablando porque sabéis todo lo que pasó y se vivió espiritualmente cuando llegamos a vosotros. Porque vosotros mismos habéis sido testigos, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vacía o sin fruto, que todo el esfuerzo que hicimos, la dedicación, la entrega, el sacrificio, no fue en vano, tuvo fruto, tuvo bendición. Hubieron cambios, hubieron resultados y los resultados fueron positivos. Todos ustedes, tesalonicenses, se dieron cuenta y ustedes saben cómo todo esto se dio, cómo todo esto se manifestó y cómo el fruto del Espíritu y de cambio se dio en medio de ustedes. Ustedes mismos son testigos, hermanos, de todo esto que pasó en medio de ustedes. Y nuestra visita a vosotros no fue vacía, o no fue sin fruto, o no fue por pasar el tiempo o porque quisiéramos pasar con otras intenciones. Nuestra visita a ustedes fue con mucho fruto, con mucho cambio y con mucha bendición. Todos ustedes, tesalonicenses, se han dado cuenta de lo que pasó mientras estuvimos con ustedes. Todos ustedes vivieron y fueron visitados y vieron la gloria de Dios. Hubieron conversiones, sanidades y mucha gente fue fortalecida, fundamentada en la palabra. Y la obra que hizo el Espíritu con tremendos milagros fue muy efectiva en nuestra visita. Fue de mucha bendición para usted en nuestra visita a Tesalónica. Y por lo cual fue que dejó mucho fruto y mucha bendición. Y sabéis de cuánto fruto espiritual y de tanta bendición y consuelo para los corazones resultó el que llegáramos a visitar. Pablo recuerda esto para hacerle conciencia y para que tengan el entendimiento los tesalonicenses y el recuerdo de la llegada de Pablo y su equipo. Y todo lo que pasó y todo lo que sucedió fueron corroborados, confirmados, establecidos a través de la palabra y del poder del Espíritu. Luego dice, padecimos y fuimos ultrajados. Lo primero es, cuando nosotros los visitamos, quedó mucho fruto de nuestro trabajo. Pero ahora dice, padecimos y fuimos ultrajados antes de llegar a ustedes. Pablo dice que fue de mucho fruto su visita y que fue de mucha bendición el poder llegar a predicar a Tesalónica con todo su equipo. Pablo dice que fue una visitación tremenda del Espíritu y que la palabra fluyó de tal forma y de tal manera que hubieron resultados positivos, mucha bendición, mucha visitación. Pero ahora Pablo dice cómo ellos han sido preparados, cómo ellos han sido probados, cómo ellos han padecido persecución, cómo han padecido aflicciones, situaciones tan difíciles, tan adversas que les ha tocado vivir,
como que fuera un precio y un quebrantamiento para el fluir y la bendición de Dios en Tesalónica. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esta visitación, esta fluidez, los milagros, conversiones, las señales, las sanidades, la revelación de la palabra, la manifestación del Espíritu y todo lo precioso que se da cuando Pablo llega con su equipo a Tesalónica. Pero van huyendo del maltrato, de los abusos, y a Pablo lo persiguieron, lo trataron mal. Pero Pablo dice, bueno, ahora entiendo que todo lo precioso que se dio en ustedes y la fluidez y las señales y el fruto que dejó nuestra visita es por el quebrantamiento que nosotros vivimos antes de llegar a ustedes. Fue tal la problemática que vivimos que no solo padecimos, sino fuimos ultrajados en Filipos. Eso significa que los trataron mal, que los golpearon, que los menospreciaron, que los humillaron. Y como que este quebrantamiento es lo que provoca que fluya poderosamente el Espíritu a través de ellos. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis y tenéis conocimiento, porque nosotros se los contamos, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, y vosotros la recibisteis. Pablo dice que tuvieron valor, determinación, valentía, coraje en Dios a través del Espíritu. Y así anunciaron el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, en medio de tanto problema, en medio de tanto maltrato, en medio de tanta persecución, en medio de tanta situación tan adversa, tan difícil. Pero Pablo tuvo de nuevo valentía, valor, determinación, libertad para hablar. Todo lo que vivieron, todo lo que pasaron, en ningún momento bajó las revoluciones de pasión por las almas, de anhelo por ser un instrumento en la mano de Dios para cambiar personas. Aunque el trato y la oposición fue difícil, aunque la aflicción que vivieron es muy fuerte, pero él sabe que es la razón por lo que la fluidez, el poder, el respaldo, las señales y tanta conversión que hubo en Tesalónica es por el tratamiento, es por la adversidad, por la prueba y la fidelidad de ellos, que en ningún momento volvieron atrás ni creyeron que hubiese despropósito alguno en Dios. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ese maltrato, aún rasgarle las ropas, golpearlos, humillarlos, como vosotros sabéis. Pero el valor y la determinación de Dios en nosotros hizo que continuáramos con fe haciendo la labor que Dios nos había asignado.
y les anunciamos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, en medio de tanta lucha. En ningún momento cedimos ni nos dimos por vencidos, a pesar de la oposición, de la resistencia que había en contra de nosotros en esta ciudad. Qué interesante que para que fluya el Espíritu, antes somos quebrantados y tratados. Por eso Pablo dice: nosotros llevamos en el cuerpo la muerte y en ustedes entonces fluye la vida. El tratamiento, el quebrantamiento, la adversidad, los sufrimientos, la oposición, permite que el Espíritu fluya poderosamente en nosotros, haciendo milagros y señales. Pues habiendo nosotros padecido antes de venir aquí, y cómo fuimos maltratados y ultrajados y tratados mal allá en Filipos. Como ustedes saben, el denuedo, el valor, la libertad y la confianza para predicar la palabra nos las dio Dios. A pesar de todo lo que vivimos, nada de eso nos bajó el ánimo o nos acobardó para dejar de predicar el Evangelio del Señor. Ustedes saben que tuvimos la fuerza, el denuedo y el poder en Dios para predicarles el Evangelio, aún con los sufrimientos, con los maltratos físicos y con la persecución que trajimos cuando venimos a Tesalónica. Pero aún así, con todo lo vivido, con todo lo sufrido y con todo lo pasado, en ningún momento dejamos de predicarles la palabra de Dios, y vosotros la recibisteis en medio de gran aflicción, para seguir anunciando el Evangelio del reino. Por eso dice la palabra que al reino de Dios se hace fuerza, o el reino de Dios sufre violencia, pero los violentos, determinados, que tienen el denuedo, el valor y la determinación de Dios, son los que vencen y los que alcanzan el objetivo. Al reino de Dios se hace fuerza, pero los valientes y los determinados son los que permanecen y vencen en medio de cualquier oposición, para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y lo tuvimos que hacer en medio de una gran resistencia del enemigo, usando personas, siendo señalados, maltratados, menospreciados y no gratos en Filipos. Huimos de ahí en medio de tremendos sufrimientos y venimos a ustedes para seguir haciendo lo mismo. En ningún momento dejamos de predicar el Evangelio ni hablar de la salvación, para que ustedes pudieran ser salvos y conocieran al Señor. Y lo tuvimos que hacer siendo fieles y obedientes al mandato de Dios en medio de gran oposición. Qué tremendo esto. Pablo dice entonces que todo lo que sufren, que todo lo que pasa, que todo el maltrato, el rechazo, el desprecio, el ser no gratos, el quererse quitado del camino, que todo eso hizo que fluyera de tal manera el Espíritu en su visita y hubieran tantas conversiones y se establecieron una iglesia tan amadora de Dios, que de una vez conociendo a Jesús dejaron sus ídolos y comenzaron a seguir a Jesús. El trabajo de Pablo era un trabajo verdaderamente arduo, verdaderamente fuerte, con mucha oposición, con mucho señalamiento,
con mucha persecución y con tantas cosas que se levantaron contra él y contra los que caminaban con él. Pero Dios, que es todopoderoso, que es bueno, les dio el valor y la determinación para no volver atrás en ningún momento. Luego dice, la exhortación no fue de impureza, de error ni de engaño. Ahora Pablo explica algo. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahora Pablo aclara que cuando las cosas las hacemos con pureza, con verdad, y lo hacemos también con rectitud. Eso es lo que el diablo ataca. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de la luz, al reino del bien, al reino de Jesucristo. Y todo lo que hacemos, predicando, animando, despertando un cambio, excitando a tener cambios de vida a través de la enseñanza, no procedió del error. Les hablamos la verdad. Nos fundamentamos en la palabra. Les exhortamos para que siguieran fieles. Les exhortamos para que hubiera un cambio en su mente y en su corazón y por ende en sus decisiones y en sus acciones, para que caminaran correctamente. Y nuestra exhortación, nuestra motivación, nuestro llamado a un cambio, nuestra predicación, el excitarlos en el espíritu a un cambio de pensamiento, de actitud, de sentimiento. No lo hicimos basados en el error, sino en la verdad del Evangelio. No lo hicimos basados en la impureza, sino lo hicimos con toda pureza, con toda santidad y con toda rectitud. Y no lo hicimos engañándolos, fuimos veraces, fuimos correctos, fuimos íntegros para predicar el Evangelio. Todo lo que salió de nosotros para animarlos, para fundamentarlos, para corroborarlos, para establecerlos en la fe con toda firmeza. Todo eso no procedió o no vino, no fluyó basados en una vida incorrecta, en una vida impura o en una vida de engaño. Les hablamos la verdad. Todo el tiempo, como ustedes saben, nos conducimos delante de ustedes rectamente, en toda santidad y pureza, hablándoles la verdad del Evangelio. Nunca hablamos lo incorrecto, sino lo correcto. Nunca nos apartamos de la palabra, sino les hablamos fundamentados, viviendo en la palabra, mostrando con hechos el fruto de la obediencia a la palabra. Por eso todo lo que predicamos, enseñamos, evangelizamos, traemos una recapacitación al pueblo, los exhortamos a tener un cambio. Exhortación quiere decir excitar a un cambio o provocar a un cambio o cambiar la forma de pensar para tener un cambio. Porque nuestra exhortación
o nuestra motivación para cambiarles su forma de pensar, su forma de vivir y su forma de actuar, no procedió de una vida de error fuera de la verdad. Tampoco procedió de la impureza o del pecado que podamos nosotros actuar. Vivimos con pureza y rectitud. Tampoco procedió de engaño, porque en ningún momento los engañamos, les hablamos con veracidad, les hablamos la palabra que es la verdad y se las hablamos con la intención de que sean salvos, de que sean firmes y de que tengan una vida diferente vida a la que han tenido. Porque al tratarles el ánimo y querer cambiar su forma de pensar, no lo hicimos procediendo errados de la verdad bíblica, sino les hablamos la verdad. Les predicamos la palabra. Los motivamos y los exhortamos a un cambio con el respeto debido, pero hablándoles la verdad. No lo hicimos viviendo una vida errónea, sino viviendo la verdad de la palabra, la verdad de la Biblia. Todo lo que hicimos, lo hicimos enseñando con palabras y enseñándoles con hechos. Nuestro ejemplo vivencial es lo que mejor ustedes han visto, que no caminamos en error, sino caminamos en la verdad. Tampoco lo hicimos procediendo de una impureza o de pecado en el interior. Nos mostramos limpios, nos mostramos santos. Nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todo fue hecho con pureza. Todo fue predicado en santidad, en rectitud. Ustedes saben que así procedimos, así vivimos y así actuamos. Nuestro corazón fue mostrado con pureza. Tampoco lo hicimos tratando de engañar su corazón o tratar de sacar provecho con lo que dijimos. Todo lo que hablamos lo hicimos con sinceridad, con rectitud, para fundamentarlos. La pureza y rectitud de nuestro corazón fue expuesta delante de ustedes en la forma que vosotros viste que nosotros vivimos. Nuestra palabra procedió hablando la verdad, con pureza y con rectitud. Y esto es lo que debe tener todo siervo de Dios. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos tener mucho conocimiento de los fundamentos, podemos tener conocimiento de las palabras, podemos conocer las raíces etimológicas, podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, de los hebraísmos, de todo lo que es el judaísmo, haciendo diferencias de lo que es la iglesia y conocer los principios, conocer la palabra. Pero por encima de todo eso, la demanda de Dios para nosotros es que practiquemos, que vivamos, que actuemos, que dibujemos con hechos la palabra de Dios. La palabra de Dios no se predica con intereses personales. La palabra de Dios no se predica con intereses torcidos. La palabra de Dios no se predica con pecados ocultos y escondidos.
Nuestro corazón tiene que ser limpio, nuestro ser interior tiene que estar limpio, nuestra mente debe ser una mente pura, una mente recta, porque yo soy el canal por donde pasa la palabra y ese canal tiene que estar limpio. Mi mente no tiene que albergar intereses personales o intenciones en el corazón de otra índole, y no la intención de poder edificar, de poder bendecir, de poder levantar, de poder ensanchar a tanta gente preciosa. Este mensaje de hoy es un mensaje de mucha enseñanza, no solo para los que predican, sino para todos los hijos de Dios. Debemos caminar en la verdad, no en el error. Debemos caminar y enseñar la palabra con toda pureza. Debemos enseñar y predicar la palabra al perdido, hablando la verdad y rindiendo todo engaño. Nuestras intenciones deben ser puras, verdaderas y correctas. Y cuando eso pasa, tendremos mucho fruto al predicar la palabra del Señor. Si no fuimos aprobados por Dios y nos confió el Evangelio. Cuando Dios nos aprueba, nos avala y somos examinados por Dios, pero salimos aprobados con fidelidad, con valor y determinación. Pase lo que pase, tenemos que seguir fieles, obedientes, puros, santos, verdaderos, íntegros en cuanto a la actitud. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Ahora Pablo dice, no ha habido nada dentro de nosotros en error, en mentira, en engaño o en impureza. Nos hemos presentado santos, puros en la verdad y con la rectitud necesaria. En integridad, hablando lo correcto con toda sinceridad. Y Dios nos confió el Evangelio para predicar. Y esto debemos tomarlo mucho en cuenta. Que si Dios nos escogió para predicar la palabra, sea evangelismo, sea enseñanza, lo que Dios te dé, es porque Dios te confió el Evangelio para que lo prediques. Todos los predicadores en los diferentes ministerios, o todo el que enseña, todo el que predica, el que alcanza almas, si lo hace y tiene un don especial de Dios, es porque saliste aprobado delante de Dios en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio del conflicto y la adversidad. Permaneciste fiel, íntegro. Nada de lo que viviste te cambió el corazón. Nada de lo que pasaste hizo que claudicaras en doble pensamiento, sino te mantuviste fiel. Sino según fuimos aprobados por Dios. Y si somos aprobados por Dios, también somos examinados por Dios. Y la forma en que Dios nos examina es permitiendo la prueba, la aflicción, la tentación, y tú permaneces fiel, íntegro, sin moverte a ninguna parte y permanecer en integridad. Por eso es de que Dios, antes de llamar a alguien, primero lo prueba, primero lo pasa por aflicción, lo pasa por necesidad.
Y ese examen hay que ganarlo con integridad, con fidelidad, con entrega, permaneciendo fieles e íntegros ante Dios en medio de lo que podamos vivir. Sino que según fuimos aprobados por Dios, dice Pablo. Esta labor que hacemos en rectitud, en pureza, en integridad, la hacemos porque primero fuimos examinados y probados por Dios y fuimos aprobados, ganamos el examen. Y por esa razón es que Él nos ha confiado el Evangelio. Primero nos examinó, primero nos probó, segundo nos aprobó, porque en medio de la prueba y la adversidad nos mantuvimos fieles. Entonces Dios vio eso en ese examen que continuamente nos hace para que se nos confiase el Evangelio. Dios te ha confiado el predicar la palabra, el predicar el Evangelio, el predicar el mensaje que salva, el predicar el mensaje que anima, el predicar el mensaje que cambia, el predicar el mensaje que confronta. Él te aprobó y por eso te confió la predicación de la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Y si Él nos ha confiado la palabra, porque nos ha probado primero, examinado, y hemos ganado el examen de fidelidad en medio de la adversidad. Él te tiene confianza. No hagamos que Dios pierda esa confianza en nosotros. Sigamos viviendo de una manera correcta. Así hablamos, dice Pablo, con sinceridad, pureza, fidelidad. No como para agradar a los hombres. Todo lo que enseñamos, todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, lo hacemos no para quedar bien con los hombres. Porque el problema que podemos tener, que quisiéramos agradar a los hombres con la palabra, entonces les predicaríamos lo que ellos quieren, haríamos lo que ellos quieren, pero tenemos que predicar la palabra. Y la palabra misma nos enseña que cuando predicamos hay cosas que no le agradan a los hombres, pero son los cambios que los hombres deben tener, pero sí le agradan a Dios cuando nosotros las predicamos y somos obedientes. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo dice, todo lo que hablamos, enseñamos y predicamos, lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos para llenar el corazón de Dios. Porque todo lo que hablamos es la verdad de la palabra. Y no vamos a tratar de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios. Todo lo que hagamos de palabra, de hecho o como sea, todo lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Y Dios es el que prueba nuestros corazones. Él sabe si lo que yo digo es verdad o es mentira. Él sabe si lo hago con sinceridad o lo hago con engaño. Él es el que prueba mi ser interior y el que sabe las intenciones, los deseos, los impulsos y lo que hay en mi corazón cuando predico la palabra. Aunque los hombres no entienden mi corazón, Dios sí prueba nuestros corazones. Y es por esa razón que nosotros
tenemos que agradar a Dios y hacer conforme a su palabra. Porque Él examina nuestro corazón. Porque Él prueba nuestros corazones. Porque Él conoce las intenciones. Y Él sabe las motivaciones del corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿En qué condición predicamos y enseñamos? ¿Qué hay en las intenciones del corazón? Yo trato de agradar a Dios, que mi corazón esté limpio, porque Él me examina, Él me conoce, Él me entiende, Él conoce lo que hay en el corazón. Y es por eso que nosotros debemos entender que debemos de agradarlo a Él haciendo su voluntad, practicando su palabra, viviendo sus enseñanzas, porque Él examina continuamente nuestros corazones. Esta palabra de hoy es una palabra excelente. Él primero te examina y si apruebas, entonces te confía sus cosas santas. Y luego, cuando tratamos de hacer lo que hagamos agradándolo a Él y no a los hombres, porque Él examina nuestros corazones. Así que debemos hacerlo correctamente. Sino que según fuimos nosotros aprobados por el Señor para confiarnos a nosotros en la predicación del Evangelio, así es que hablamos haciéndolo no agradando al hombre, sino todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a nuestro Señor. Y Él es el que examina nuestros corazones y sabe cómo realmente somos delante de Él. Que esta palabra nos deje a todos un buen sabor de boca, un buen ejemplo. No importa lo que sufras, lo que pases, fluirá Dios en tu vida con poder. Dios te examinará primero y si eres fiel, te confiará muchas cosas del Evangelio. Y cuando prediques, exhortes, llames al orden con mucho respeto y con mucha sabiduría, para agradar a Dios, que examina continuamente la condición y el estado y las intenciones de nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, que es oro y bendición y un tesoro para todos nosotros. Todo lo que somos tus hijos y todo lo que predicamos la palabra, este mensaje es apropiado para todos nosotros. Ayúdanos a caminar en pureza, en rectitud, en santidad, con sinceridad y rectitud, para que la palabra nuestra lleve fruto, que la prueba y la adversidad y todo lo que sufrimos en medio del Evangelio, lo que hace es quebrantar el hombre viejo para que fluya poderosamente el Espíritu sobre el hombre nuevo y pueda haber un fruto y un cambio y una bendición con la palabra que hablamos y enseñamos en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a todos tus siervos. Pido que trabajes en ellos para bendición. Pido que los conduzcas y lleves a agradarte a ti y a hacer tu voluntad. Que cada día se consagren, se entreguen, se purifiquen delante de ti y que todos hagamos tu voluntad. Necesitamos limpiarnos, purificarnos, ser santos delante de ti y que la palabra que predicamos podamos vivirla primero, porque tú examinas nuestros corazones. Ayúdanos a vivir la palabra, a madurar, a ser mejores hoy que en el pasado. Y mañana superemos el día de hoy obedeciendo tu palabra.
Trae el consuelo, el ánimo, la fortaleza y la preparación en tus siervos para alcanzar tu gloria, tu manifestación y por encima de todo, el agradar tu corazón con nuestra obediencia. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno en tu nombre. Gracias a todos por este tiempo, por este momento tan especial de meditación de la palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les visite y les esperamos el próximo viernes por el mismo canal y a la misma hora. Que sea de edificación esta palabra para ti y para los tuyos. Dios les bendiga.